Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar el pH y los amortiguadores. Empecemos. Bueno, para poder estudiar el pH, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco más acerca del agua. Esta vez vamos a ver la disociación del agua. Como tú puedes observar en esta imagen, tenemos a la molécula de agua, el H2O, donde hay un átomo de oxígeno al centro unido a dos átomos de hidrógeno. Como recordarás, el átomo de oxígeno presenta 6 electrones en su último nivel de energía. Aquí los vemos en círculos anaranjados. Son 6 electrones, de los cuales comparte electrón con el hidrógeno, un electrón, otro electrón, y el hidrógeno también comparte el electrón con el oxígeno, que son estos electrones de color amarillo aquí en el dibujo. Lo que hace que la molécula de agua le queden 4 electrones divididos en dos pares, un par aquí y un par aquí. Vamos a pintarlos. A ver. Vamos a pintar estos electrones. Mira, ve. A la molécula de agua le quedan dos pares de electrones libres. Estos pares de electrones libres son del oxígeno, lo que le va a determinar que tenga una carga negativa, ¿no? ¿Dónde está esta carga negativa? ¿Dónde está el oxígeno? ¿De acuerdo? Ya. A ver, vamos a borrar eso. Normalmente la molécula de agua es una molécula muy estable. Normalmente tiene una gran estabilidad. Sin embargo, vamos a ver que en algunas ocasiones la molécula de agua se puede disociar, se puede separar. Y al separar, pues lo que va a suceder es esto. Mira, puedes observar cómo se ha separado el hidrógeno del OH. Y al separarse, ¿qué es lo que ha pasado? El electrón que el hidrógeno compartía con el oxígeno para formar ese enlace, pues ese electrón se ha ido con el grupo OH, lo que ha determinado que ahora el hidrógeno haya perdido esa carga negativa, quedando únicamente con una carga positiva. Y ahí lo vemos, ¿no? El hidrógeno está con carga positiva y mientras que el OH que se ha llevado el electrón, bueno, como el electrón tiene carga negativa, tiene un electrón adicional, este OH va a tener una carga negativa. Entonces, vemos aquí que la molécula de agua se ha disociado, se ha separado, adquiriendo carga positiva y carga negativa. Estos son los iones. Vamos a ver qué nombre reciben estos iones. Para el hidrógeno se le va a decir ion hidrógeno, también se le puede decir hidrogenión o también protón. Cualquiera de estos nombres es válido para este hidrógeno que tiene carga positiva. Ion hidrógeno, hidrogenión o protón. Mientras que para el OH le vamos a tener el ion hidroxilo, ion oxidrilo o anión hidróxido. Son términos que se van a emplear para estos iones que se forman a partir de la disociación del agua. Como conclusión, entonces decimos, la disociación del agua genera iones. Ya sabes que el ion positivo es un catión, en este caso es el protón, y el ion negativo es un anión, que es el anión hidróxido. Ahora, ¿qué pasa cuando la molécula de agua se disocia y forma iones? Bueno, para empezar, este proceso de ionización del agua no es muy frecuente. Normalmente la molécula de agua no se ioniza. Pero cuando lo hace, bueno, hemos visto que se forma el ion hidróxido con carga negativa y el ion hidrógeno o hidrogenión con carga positiva. Sin embargo, estos iones pueden volver a unirse y pueden volver a formar agua. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que aproximadamente una molécula de agua en 500 millones se encuentra ionizada en cualquier momento dado. Es decir, imagínate que yo tuviera aquí una botella de agua y en esa botella de agua hubieran 500 millones de moléculas de agua. De esos 500 millones de moléculas de agua, solo una, aproximadamente una, va a estar ionizada, es decir, se va a ver separado en su ion hidróxido y en su ion hidrógeno. Eso es lo que puede pasar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se observa? Esto es lo que veríamos en su forma teórica, cómo es que se ioniza.
pero te acordarás de una de las propiedades del agua, que es la fuerza de cohesión. Las moléculas de agua tienen una gran cohesión. Siempre quieren estar unidas a otras moléculas de agua. Les encanta estar entre amigas. Entonces, ¿qué sucede? Como les gusta estar unidas, ¿qué pasa si una molécula como esta se ioniza? Forma ion hidrógeno y ion hidróxido. Bueno, pues ese ion hidrógeno e hidróxido que se forma, ¿qué es lo que sucede? El hidrógeno que queda solito dice, no, yo no quiero quedarme solo, y se une a una molécula de agua que estaba cerca. Y así es lo que vamos a encontrar en realidad en los seres vivos, ¿no? Si nosotros examinamos, pues encontraríamos que no estaría el ion hidrógeno solo, sino que ese hidrógeno se habría unido a una molécula de agua y se habría formado esto, el H3O con el signo más, que es el ion hidronio. ¿De acuerdo? ¿Por qué es ion hidronio? Porque tiene un hidrógeno adicional, que se formó ¿de dónde? De la ionización de una molécula de agua, de la disociación, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estudiamos la ionización de la molécula de agua, vamos a encontrar que siempre va a haber un punto de equilibrio, donde la cantidad de iones hidróxido siempre va a ser igual a la cantidad de iones hidrógeno. Ahora, esto nos va a dar como resultado el producto iónico del agua. El producto iónico del agua se obtiene de la siguiente manera. Si tenemos una disolución acuosa neutra, o sea, agua pura, agua neutra, a 25 grados Celsius, el producto iónico, que se abrevia con el símbolo KW, es igual, producto iónico es igual a la concentración. Vamos a acercar un poco la lupa. A ver, o vamos a aquí, vamos a acercar la lupa. Mira, ¿qué nos dice? El producto iónico del agua es igual, y ves aquí como un signo de paréntesis, pero que es recto. Estos se llaman corchetes, ¿ya? Y cuando tú ves este símbolo, se lee concentración. El producto iónico es igual a la concentración, ¿ya? Estos símbolos lo vamos a leer como concentración. ¿De qué? ¿Esto cómo se llama? Iones hidrógeno. Estos son iones hidrógeno. Entonces, el producto iónico del agua es igual a la concentración, vamos a leerlo, a ver, es igual a la concentración de iones hidrógeno y la concentración por la concentración de iones hidróxido, ¿de acuerdo? ¿Y qué sabes? Tú sabes que la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidróxido en el agua debe ser igual, está en equilibrio, ¿no? Y esto es igual a 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Cómo es que se halla esto? ¿Por qué a la menos 14? Bueno, se ha hecho un cálculo matemático y se ha determinado que esta es la cantidad que se va a obtener de multiplicar el producto de iones hidrógeno con iones hidróxido. Entonces, a partir de este dato, vamos a obtener la constante de producto iónico. ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe pues que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidróxido. Y se sabe que la concentración de iones hidrógeno va a ser igual a 1,0 por 10 a la menos 7. Y la concentración de iones hidróxido va a ser igual a 1,0 por 10 a la menos 7. Y si sumamos estos números, sumamos básicamente los exponentes 7 y 7, tendríamos aquí 14, lo que nos da el producto iónico del agua, ya que tú sabes que, que el agua al disociarse pues va a formar iones hidrógeno y iones hidróxido. Entonces recuerda dato importante, la multiplicación de estos dos nos va a dar a 14, ¿ya? Y que cada uno, hidrógeno 7, hidróxido 7. Recuérdalo por ahí, en términos muy, muy simples. Ahora, ¿cómo lo vamos a traducir esto? Bueno, esa información nos va a servir para comprender qué son los ácidos y qué son las bases, ¿ya? Entonces, esa información nos sirve para poder reconocer los ácidos y las bases.
Pero te cuento que los ácidos y las bases de repente desde hace mucho tiempo se conocían, pero hacía falta hacer una determinación química para poder hacer una identificación más precisa de ellos. ¿Y cómo es que se hace esto? Bueno, todo surge con este señor, Svante August Arrhenius. Arrhenius propone el siguiente concepto para ácidos, a partir de la experiencia que él había hecho en laboratorio. Él dice, ¿no? Un ácido es una sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones hidrógeno. A ver, les demuestro con las reacciones. Por ejemplo, él experimentó con el HCl, que es el ácido clorhídrico, y cuando al ácido clorhídrico lo echa en el agua, lo disuelve en el agua, ¿qué sucede? Encontró que en esa disolución había cloro y había hidrógeno, que era lo que había aumentado los iones hidrógeno. Entonces él dice, no, todo ácido hace que aumente la concentración de iones hidrógeno. A ver, aquí tenemos ácido carbónico, que lo diluye también en el agua y obtiene pues el carbonato y obtiene dos iones hidrógeno. Como vemos, está incrementándose la concentración de iones hidrógeno. Y también aquí tenemos el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el H3PO4 que diluido en el agua va a dar el fosfato y va a dar el ácido, perdón, los iones hidrógeno. Como vemos, en todas estas ecuaciones que parten de una realidad, de una experimentación en laboratorio, Arrhenius se había dado cuenta que siempre que diluía un ácido en agua, aumentaba la concentración de iones hidrógeno. Y esto les lleva a pensar, pues, iones hidrógeno. El agua cuando se disocia también forma iones hidrógeno. Ya estaban ocurriendo las ideas en estas personas. Pero mira, acá había una limitación para los ácidos. Los ácidos solamente, en este caso, se reconocían cuando estaban en disoluciones acuosas, es decir, si estaban en medio de agua. Y eso era una limitación. Vamos a ver cuáles son algunos ácidos. Por ejemplo, seguramente habrás consumido estos ácidos de las frutas, como naranja, mandarina, limones. Es el famoso ácido cítrico. O también habrás utilizado este ácido que yo tengo aquí, el vinagre, ¿no? Que contiene ácido acético. También habrás visto al ácido. Pero asimismo, otras moléculas que son la contraria de los ácidos. Y Arrhenius a estas moléculas obviamente ya las conocían como bases. ¿Y cómo lo define Arrhenius a las bases? Él dice, ¿no? La base es una sustancia que al disolverse aumenta la concentración de iones. ¿Qué es lo que va a formar? El ion de calcio y el ion hidróxido. Y nuevamente hidróxido de que y el ion hidróxido. Entonces, se solamente podía reconocer a las bases cuando liberaban hidróxidos, pero siempre que estuvieran diluidas en agua. De otra forma, pues era complicado. Algunas bases que conocemos son la leche magnesia, tenemos el Alka-Seltzer y productos de limpieza en general, ¿no? Detergentes, vajillas. Tiempo después de Arrhenius aparecen dos jóvenes científicos, Bronsted y Lowell. Y ellos van a recoger la investigación de Arrhenius y a partir de esa investigación van a proponer lo siguiente. Dice así, el ácido es una sustancia capaz de ceder un ion hidrógeno. ¿Qué significa ceder? Regalar, liberar básicamente ion hidrógeno.
Así, por ejemplo, aquí tenemos al ácido acético, el que ya mencionamos que está en el vinagre. Y este ácido acético, si tú lo observas, vamos a acercar la lupa, ahí vemos, este es el ácido acético, tiene un carbono, aquí hay otro carbono, enlace doble con el oxígeno y un enlace simple con otro oxígeno. Y este oxígeno está unido a un hidrógeno. Entonces, este ácido acético es un ácido y según la definición de Bronsted y Lowry, dice debe ser una sustancia que puede ceder, que puede liberar hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el hidrógeno que puede liberar? Pues este, que está en rojo. Entonces, si reacciona con el agua, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber un cambio de pH y va a liberar el hidrógeno. Y al liberar el hidrógeno, pues mira lo que va a quedar. Va a quedar de esta manera. Ya no tiene el hidrógeno y el ácido acético ahora se convierte en el anión acetato. ¿De acuerdo? Ya no tiene. Pero lógicamente esto es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que ahora este acetato puede ganar, puede recibir el hidrógeno que perdió o cualquier otro hidrógeno que esté en el medio y se puede volver a formar ácido acético. Ahí está, ¿no? Y ahora, y ahí está, mira, el hidrógeno que había perdido se ha unido a una molécula de agua y esto se llama ion hidronio, ¿no? Ahora, asimismo, entonces aquí tenemos cómo vamos a encontrar al ácido, ¿no? Un ácido es una sustancia que tiene el hidrógeno que puede liberar, si va a formar una base conjugada. ¿Qué es una base conjugada? Una sustancia que puede ganar hidrógeno, ¿ya? Y se va a formar el ion hidronio, el H3O con el signo más, ion hidronio. También para Bronsted y Lowry nos dice que la base es una sustancia capaz de aceptar un ion hidrógeno, que recibe al ion hidrógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos esta molécula que al estar en contacto con el ácido, pues lo acepta al hidrógeno. Entonces está listo para aceptarlo, ¿no? Entonces una base que reacciona con una sustancia va a aceptar al hidrógeno. Entonces se convierte en un ácido conjugado y lógicamente puede perderlo nuevamente y puede volver a formarse base. Entonces estamos viendo que es un proceso reversible, así como habíamos visto en el agua, que el agua se rompe, forma ion hidróxido, ion hidrógeno. Estos dos iones pueden volver a unirse y pueden volver a formar agua. Algo así sucede con estas sustancias. Y ese es el ion hidróxido. Siendo así, y partiendo ahora de Arrhenius, de Bronsted y de Lowry, esos tres científicos importantes para este tema, hoy en día esta es la definición que tenemos para ácido. A ver, vamos a acercarlo. Ahí está. No sé si alguien puede ayudarnos a leer. ¿Qué es un ácido? ¿Ya, maestra? Gracias, gracias Laura. Ya. Un ácido es una sustancia que se disocia en una disolución acuosa, en iones de hidrógeno y aniones. Un ácido es un donador de protones. Recuerda que un ion de hidrógeno no es más que un protón. Muchas gracias. Mira, tan interesante, ¿no? Nos dice un ácido, una sustancia que se disocia en iones de hidrógeno. Era la definición de Arrhenius y nos dice, es un donador de protones, lo que nos dice Bronsted y Lowry. Están fusionados los dos conceptos. Entonces, cuando yo me imagino un ácido, yo me lo imagino así. Yo quería, ¿cómo me voy a recordar qué es un ácido? Entonces dije, un ácido me lo voy a imaginar de esta manera. Es como un señor millonario, tiene los bolsillos llenos de dólares. Pero en lugar de dólares, este señor tiene iones hidrógeno, muchos iones hidrógeno. Entonces, como tiene tantos iones hidrógeno, ¿qué quiere hacer? Quiere regalar esos iones hidrógeno. Dice, yo te regalo iones hidrógeno, yo te regalo. Eso es un ácido, ¿ya? Una sustancia que tiene tantos iones hidrógeno que está dispuesto a regalarlo. ¿Ya? Un millonario muy generoso. Y aquí pues tenemos algunos ácidos de uso común en el hogar, ¿no? Que encontramos con frecuencia en el hogar. Para empezar, ácidos que están en nuestros alimentos y que sí podemos consumirlos, como el ácido cítrico de diferentes frutas.
También está el ácido acético que encontramos en el vinagre, pero también hay ácidos que son peligrosos y que debemos manejar con mucho cuidado. Por ejemplo, el ácido muriático que podemos utilizar para limpiar los baños, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen los ácidos? Para empezar, tienen un sabor agrio. Piensa en el zumo de limón, ¿no? Es agrio, ácido. Son corrosivos. Los ácidos son altamente corrosivos. Por ejemplo, si yo tengo el ácido acético y este ácido acético se derrama en el cemento, un cemento que no ha sido protegido por ninguna capa protectora, pues simplemente lo corroe al cemento, lo destruye. En poco tiempo, cuestión de un par de horas, el cemento se va a hacer polvo, ¿no? O de repente también en la piel. Si te caen unas gotas de ácido en la piel, pues te va a causar una quemadura que podría ser bastante profunda si no se atiende a tiempo. Producen efervescencia con el carbonato de calcio. De repente, ¿alguna vez has probado hacer ese famoso experimento del volcán, donde tenías un vasito, le tenías bicarbonato y le has echado un poco de vinagre? ¿Y qué salió? Pues una efervescencia, una espumita, ¿no? Eso es característico de los ácidos. Si tú le echas al bicarbonato agua, alcohol, aceite, pues no va a producir esa efervescencia. Pero si le echas un ácido, como es el ácido acético o vinagre, pues lógicamente que sí. Neutralizan las bases. ¿Qué significa? Que si tienes una sustancia que es base o alcalina, con el ácido lo puedes neutralizar y llegar a un pH neutro, ¿no? Que vamos a ver también, esperamos verlo en esta clase. Ahora, vamos a ver qué es una base. A ver, un joven que nos ayude a leer, por favor. Ya ves. Gracias, hijo. Sandro. Un base o alcalino se define como un aceptor de protones. La mayoría de las bases son sustancias que se disocian en ion hidrógeno, hidróxido y un catión cuando están disueltas en agua. Muchas gracias, Sandro. Efectivamente, una base, aquí encontramos nuevamente tanto la definición de Arrhenius como la de Bronsted y Lowry. Una base es la que va a liberar iones hidróxido. Una base es aquella que va a aceptar protones, que va a recibir. Entonces, ¿cómo me lo voy a imaginar a una base? Bueno, pues como tengo tanta imaginación, me imaginé que una base podría ser como este señor. Una base sería así. Un señor que no tiene dinero en sus bolsillos. ¿Y cómo se llama el dinero en este caso? El dinero se llaman iones hidrógeno. Este señor es un señor llamado alcalino, no tiene iones hidrógeno, ¿ves? Sus bolsillos está vacío de iones hidrógeno, pero dice, como no tengo, yo sí te puedo recibir. Si me quieres regalar iones hidrógeno, pues yo te los recibo. ¿De acuerdo? ¿Y quién se lo puede regalar? Pues lógico, un ácido. Entonces el alcalino es el que recibe los iones hidrógeno, como recuerdas hace un momento, el ionario que le puede regalar esos iones hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son los alcalinos o bases que podemos encontrar en nuestro hogar? Seguramente habrás usado el bicarbonato de sodio para algún preparado en la comida. A veces le echan a la masa para hinchar un poco la masa del pan o de los panqueques. La soda cáustica que se utiliza para limpiar los baños. Y una serie de productos que se usan para la limpieza, ¿no? Limpieza de cocina, etc. Entonces, principalmente vas a encontrarlos en productos de limpieza. Características. Las bases o alcalinos tienen un sabor cáustico o amargo. Ejemplo, la lejía, por ejemplo. Lógico, no vas a probar la lejía. Pero de repente, alguna vez lavándote la cara con jabón, por ahí habrás probado un poquito de una burbujita de jabón, una espumita. Si lo has probado, pues es muy desagradable. Bueno, ese sabor desagradable es de una base. Otra característica que también son corrosivos. Por ejemplo, si hablamos de la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, es una base fuerte, muy corrosiva. Al igual que el ácido muriático, si al piso de cemento le cayera un poco de soda cáustica, luego de un par de horas el cemento se deshace, ¿no? Se hace polvo.
Entonces puedes dañar una construcción seriamente con la soda cáustica. Lo mismo va a suceder en la piel. Si te cae soda cáustica a la piel, pues te va a producir una quemadura, una irritación en la piel. Es irritante y causa quemaduras en la piel. Así que se debe manejar con cuidado, con guantes y todo ello. Otra característica que producen una sensación untuosa al tacto. Por ejemplo, tú agarras la soda cáustica, si agarraras la soda cáustica y no tienes guantes y tus manos están mojadas o húmedas, te agarras un poquitito, ¿no? Vienen a veces en bolitas, vienen en escamitas, hay varias presentaciones. Tocas un poquito, está con la mano húmeda, pues se siente muy, muy jabonoso, que se resbala por las manos. Pero lógicamente esto pues estás poniendo en riesgo tu piel, ¿no? A una quemadura. Es peligroso. Esa característica de ser untuosa o jabonosa o resbalosa es justamente lo que hacen, lo que se le echa a los productos de limpieza, ¿no? Si tienes jabón, si tienes shampoo, tienes cualquier producto que usas de limpieza, pues son jabonosos, son resbalosos. ¿Por qué? Porque están elaborados con soda cáustica, hidróxido de sodio o bases, ¿no? Hidróxido de potasio también puede tener. Neutralizan a los ácidos y, bueno, vamos a ver, ahora que ya conocemos qué es un ácido, qué es una base, cómo definirlos, vamos a ver cómo identificarlos, ¿no? Para identificar los ácidos y las bases, aparece este científico llamado, apellidado Sorensen. Y Sorensen propone lo siguiente. Él dice, ¿no? En el agua pura, ¿te acuerdas del agua pura? El agua químicamente pura, agua destilada. Él dice, ¿no? La suma de iones hidrógeno, iones hidróxido es 14. ¿Te acuerdas que hace un rato vimos que cuando el agua se disocia, se rompe, forma iones hidrógeno e hidróxido? ¿Y cuánto nos salía la suma? 14. Te dije, recuerda ese número, 14. Entonces, Sorensen dice es 14. Entonces, ya que el agua pura es la sustancia más estable que existe, no se ioniza tan fácilmente, tiene mucha estabilidad, voy a tomar como referencia el agua pura y el hecho de que llega hasta 14 para crear una escala para medir el grado de acidez y alcalinidad de las sustancias, lo que hoy en día se conoce como la escala del pH. En esta escala del pH, Sorensen propone un cálculo matemático. Él era un matemático, un estadista. Y entonces crea una fórmula para poder hallar el pH de las soluciones. ¿Qué es el pH? pH, P significa potencial y H de hidrogeniones. Es decir, pH es la cantidad de iones hidrógeno que tiene una sustancia. Y tú ya sabes que si una sustancia tiene muchos iones hidrógeno, bastante, así un millonario, pues es un ácido. Y si una sustancia tiene poquito o casi nada de iones hidrógeno, pues va a ser una base. Eso ya lo hemos aprendido. Entonces, y eso ya lo sabemos. Pero él quiere hallar y reconocer a los ácidos y a las bases usando las matemáticas. Y para eso propone esta fórmula. Es la fórmula que vamos a utilizar en esta clase. ¿Ya? Esta fórmula nos dice así. El pH es igual. Esto log se lee logaritmo. ¿Ya? Al logaritmo. El signo menos está adelante. Así que decimos logaritmo negativo. ¿De acuerdo? En base 10. Aquí debajo del log está el 10. Si bien es cierto, como estamos usando el logaritmo en base 10, no es necesario escribir el número 10 debajo del log, porque esto ya se sobreentiende que está ahí, ¿ya? Pero aquí en la fórmula lo estamos anotando para que ustedes tengan una referencia. Entonces, repetimos cómo se lee la fórmula. pH es igual al logaritmo negativo en base 10 y esto cómo se lee, concentración de la concentración de iones hidrógeno. Aquí tenemos esa definición, ¿no? Puedes leerlo. El pH es igual al logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones o iones hidrógeno. ¿Ok? Entonces, si tú sabes la concentración de iones hidrógeno que tiene una sustancia, vas a poder saber si es un ácido o una base. Porque si tiene mucho, es ácido. Y si tiene poquito, base. Fácil. Siendo así, Sorensen llega a hallar el logaritmo del pH de muchas sustancias, es decir, la concentración de iones hidrógeno de muchas sustancias, y propone esta escala que va a ir
del 0 al 14. Del 0 al 14. Entonces, él nos dice, ¿no? Cualquier sustancia que tenga un pH igual a 7 es una sustancia neutra. ¿Qué significa neutra? Que no es ni ácido ni alcalino. Está en el punto medio. ¿Cuál puede ser una sustancia neutra? El agua químicamente pura o llamada agua destilada. Pero si una sustancia tiene un pH menor de 7, por ejemplo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bueno, es una sustancia ácida. Y si una sustancia tiene un pH mayor a 7, pues es base. Vamos a ver, aquí, mira, vamos a analizar cómo es esto, ¿no? Si la concentración, mira, este símbolo, concentración de iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno es 1, el pH es 0. Si la concentración de iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 1, su pH es 1. Si la concentración de iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 2, su pH es 2. A ver, si yo les digo, a ver, ¿cuánto será el pH de una sustancia que tenga concentración 1 por 10 a la menos 6? 6. 6. Muy bien. ¿Y cómo te das cuenta? Exponente y Por su exponente. Muy exponente bien, que lleva efectivamente, es el exponente. ¿Te das Por su cuenta que todos estos números del pH vienen de acá del exponente, ¿cierto? Solamente que debes fijarte que esté multiplicado por 1, ¿ya? Si acá fuera otro número, pues ya vas a tener que hacer otro cálculo, ¿no? Usando el logaritmo, la fórmula que hemos visto. Solo el pH es 0 cuando la concentración de iones hidrógeno es 1, ¿de acuerdo? Y ahí vemos, ¿no? Siempre el pH tiene el mismo número del exponente, ¿ya? 7, 7, 8, 8, así sucesivamente. Ahora, ¿por qué se usa ese pH? ¿Por qué debemos usar este concepto? ¿Por qué tanta cosa? Se usa este término para números científica. Imagínate tener que decir 1 por 10 a menos 12, ¿no? O tener que escribir esos numeritos. 0,0000 o ceros y el 12. Entonces, sería demasiado. Entonces, pues, aplicar eso del pH es mucho más práctico, decir pH 12 que escribir todo ese número. También se utiliza para ya no tener que usar exponentes negativos, porque es 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 5. Ya no estamos usando números negativos de frente, pH 4, pH 5, ya los hemos convertido en positivos y eso nos favorece el usar la fórmula matemática de Sorensen, ¿no? Con pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Y ahí vamos a tener de esa manera siempre un pH con números positivos, enteros positivos, decimales, pero siempre positivos. Ahora, ¿cómo funciona esto de la escala del pH? Sorensen había propuesto una escala para el pH. Y en esta escala para el pH, él nos decía, ¿no? El pH va del 0 al 14, donde el punto medio es el 7. Mira, ahí está, el punto medio es 7. Y cualquier sustancia que se encuentre con pH 7 va a ser una sustancia neutra. ¿Qué significa ser neutro? Significa que la concentración de iones hidrógeno va a ser igual a la concentración de iones hidróxido. Aquí estás viendo, ¿no? Significa que la cantidad de hidrógenos que tenga esa sustancia va a ser igual a la cantidad de hidróxidos que tenga la sustancia. Pero, ¿qué pasa si una sustancia tiene un pH menor a 7? Si el pH es menos de 7, mira, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿qué sucede? El pH disminuye. ¿Y qué significa que el pH disminuya? Pues lo que se va a encontrar es que cuanto más bajo es el número del pH, la cantidad de iones hidrógeno se va a ver incrementada. Esto es medio raro, ¿no? Es como que, ¿cómo así? Si baja el número, pero aumenta más hidrógeno. Bueno, pues
Recuerda que si aumenta, si se acerca al 7, pues la cantidad de hidrógeno debe ser a hidróxido igual. Pero si se aleja del 7, pues lógicamente va a haber más iones hidrógeno, es más ácido. ¿Ya? Entonces, una sustancia que te digan tiene pH 1, tenga pH 2, es súper ácido. En cambio, una sustancia que tenga un pH 6 o 5, pues es un ácido débil. Ahora, ¿qué pasa si el pH aumenta? Es mayor de 7. Si el pH es mayor de 7, es decir, el pH aumenta, lo que sucede es que disminuye los iones hidrógeno. ¿Por qué disminuyen los iones hidrógeno? Porque se está haciendo más alcalino. ¿Y qué pasa cuando disminuyen los iones hidrógeno? Pues al disminuir los iones hidrógeno, lo que sucede aquí es que si disminuyen los iones hidrógeno, hay alguien que está aumentando. ¿Quién me dice quién está aumentando? El pH, Miss. El OH, muy bien. Entonces, mira, cuando el pH aumenta, disminuyen los iones hidrógeno, pero aumentan los iones hidróxido. Es lo contrario, ¿no? Uno baja, el otro sube. Igual sucede aquí, ¿no? En el ácido. En el ácido aumentan los iones hidrógeno, pero disminuyen los iones hidróxido. Hay pocos iones hidróxido en el ácido, muy, muy pocos. En cambio, en la base o alcalino hay muchos hidróxidos. Aquí hay muchos hidróxidos, pero muy pocos hidrógenos. Lo vamos a ver en el siguiente esquema. Mira, aquí está. Puedes observar, el pH está en 7. Es un pH neutro. Pero conforme se aleja del 7, se acerca más al 0, pues la cantidad de iones hidrógeno aumenta. Y hidróxidos casi no hay. En cambio, cuanto más se aleja del 7 para el 14, lo que aumenta son los hidróxidos y hidrógenos, pues casi no. Eso es lo que vamos a encontrar en diferencias de lo que es un ácido y un alcalino. Aquí tenemos, entonces, como conclusión, que la escala del pH asigna valores específicos tanto a los ácidos como a las bases. Por ejemplo, en este caso tenemos, ya nos dice, ¿no? Tenemos el jugo de tomate, tiene un pH igual a 4. Si el pH es igual a 4, ¿qué podemos decir del jugo de tomate? ¿Qué me podrían decir ustedes? Es un ácido. Es un ácido. Gracias. Ya es un ácido. Ácido. ¿Qué más me pueden decir? Que es un aumenta sus hidrógenos. Muy bien, Disminuye aumentan sus sus iones hidrógeno. ¿Qué más? Disminuye Disminuye sus hidróxidos. Muy bien, disminuyen sus hidróxidos. A ver, ahí está, ¿no? Como dijeron, es un ácido que tiene un aumentado de iones hidrógeno y disminuido los iones hidróxido, o que su pH es 1 por 10 a la menos 4, que sería pH ácido 4, y su pOH, que significa la concentración de iones hidróxido, es la cantidad contraria, ¿no? ¿Ya? Que debe llegar al número, si sumamos 10 y 4, pues nos llega al número 14, ¿no? Siempre debe haber, al final hay un equilibrio entre esos dos números para llegar al 14. A ver, vamos a practicar un problemita. A ver, ¿qué dice este? Este problemita está fácil. Dice, ¿cuál es el pH de esa sustancia? A ver, ¿quién sabe? Al ojo. 4, Miss. 4. Cuatro, magíster. Muy bien, ustedes sí, ¿ah? Sí, son súper hábiles. Ahí está, sí, es su pH 4. A ver, ¿quién me dice esto? ¿Cuánto es el pH de esta sustancia? 2. Dos. Muy bien. ¿Y saben qué? Tienen razón. Su pH es 2. Y a ver, esta otra sustancia. 0. pH 0. Cero. Cero, Miss. Sí, 0. Muy bien. Ustedes sí que saben, ¿ah? Es efectivamente lo que me están diciendo, un pH 0. Y el último, 9. 9. 9. 9.
Muy bien, efectivamente su pH Nueve, es Miss. 9. Ujú. Ahí está. A ver, y aquí pues en este esquema tenemos los pHs de algunas soluciones, ¿no? Vamos a verlas de cerca. Por ejemplo, vamos desde arriba. Tenemos aquí en pH muy ácido, escala 0, el ácido clorhídrico, el ácido muriático, el ácido de batería son ácidos fuertes. Mire, el jugo de limón, la Coca-Cola, el vinagre tienen cierto grado de acidez, están entre 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4. Los vinos, la cerveza, tienen pH ácido, son en pH 4. El plátano, el tomate, también tiene cierto grado de acidez. Entonces, miren, está en pH 5. El café es ácido. La orina es ácida. No es muy ácida, ¿no? Estará en un pH 6, 6,5. Es ácido, pero. Y en sustancias que pueden ser alcalinas, y ligera acidez también la leche, el agua de lluvia, pueden ser ácidos, pero muy baja acidez. Y si buscamos una sustancia que tenga un pH neutro, pues vamos a encontrar al agua destilada o el agua químicamente pura. Y aquí nos encontramos con el agua de mar, que ya se hace alcalino, el bicarbonato de sodio, que es alcalino, un pH de 9, la pasta dental, la leche de magnesia, que tienen un pH de 10, el amoníaco, un pH de 12, la lejía, que está en un pH de 13 y 14. La soda cáustica para diferentes sustancias. Pero lo que sí está claro es que nosotros los seres vivos tenemos pHs que son cercanos a la neutralidad. ¿Qué significa esto? Que el pH del cuerpo humano, ya sea de la sangre, del plasma, de líquidos extracelulares o intracelulares, el pH no es necesariamente 7, pero sí es cercano a 7. Están por aquí. Un poquito más de 7, un poquito menos de 7, ¿ya? Ahí tengo la sangre, por ejemplo, con 7,4, la orina, ¿no? 6,5, entonces están en un pH muy cercano a la neutralidad, aunque no necesariamente sean neutros. Ahora, ¿cómo es que yo voy a hallar el pH de una sustancia? Hay muchas formas que puedo hallarlas, pero la forma más práctica es usar la calculadora. Yo puedo usar el antilog de la calculadora o puedo usar el botón de logaritmo. O también puedo usar otro botón que si tienes internet, lo puedes. Por ejemplo, si yo no tengo calculadora científica y necesito hallar el pH de una sustancia, pues lo único que tengo que hacer es abrir el Google, aquí está, y lo que hago es escribir lo siguiente, la fórmula del pH. ¿Cómo es la fórmula del pH? Logaritmo negativo, ¿no? Entonces escribo el guión, que es el signo menos, y escribo la palabra log. ¿Vieron? Escribo el paréntesis y voy a escribir el pH de una sustancia. Voy a poner 1, ¿ya? Cierro paréntesis y le doy Enter. Y mira lo que sucede. Mira lo que ha sucedido. Aquí está, el Google tiene ya una calculadora científica y cuando yo hago esta pregunta, ¿cuánto es el logaritmo negativo de 1? Pues me sale la respuesta 0. Y si tú te acuerdas, hace un momento habíamos estudiado el pH de las soluciones y aquí está, mira, ven, la concentración de iones hidrógeno, o sea, logaritmo negativo de 1, si fuera 1, ¿cuánto sería? 0. Nos sale, pues sí, nos ha salido la respuesta. Entonces tú también puedes utilizar el Google como calculadora si es que no tienes calculadora científica, pero muchos tenemos en nuestra calculadora. A ver, vamos a ver, en mi calculadora, en mi celular, ¿no? Muchos tenemos un celular así, no es ni siquiera muy avanzado mi celular ni nada. Ahí. Y aquí yo tengo el botón calculadora. Vamos a ver. Ya. El botón de calculadora de mi celular es muy básico, pero aquí en esta parte tiene como una calculadorita pequeña. Si yo le doy clic,
pues me aparecen otras funciones de calculadora. Y también puedo presionar logaritmo, ahí tiene el log, y puedo escribir el 1, le cierro el paréntesis, no sé si logran verlo, ahí está, y le pongo igual y me sale la respuesta. ¿Ven? Entonces, hay muchas formas que tenemos para poder hallar el pH. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado por aquí. Ya. Ahora, entonces, ¿cómo calculamos la medida de acidez de una sustancia? Pues con esta fórmula, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Y qué es lo que hace un ácido? Bueno, un ácido es la sustancia que libera, que regala iones hidrógeno, ya está. Y como este millonario que está liberando, regalando muchos iones hidrógeno. ¿Qué es una base? El que acepta, el que recibe los iones hidrógeno. Ese señor no tiene nada en sus bolsillos, así que los va a recibir esos iones hidrógeno que el millonario le quiera regalar. Listo. Ahora, aquí vamos a ver una forma de qué sucede en una reacción, en una ecuación química cuando hay un ácido o una base. Mira aquí, tienes un ácido. ¿Cómo te das Maestra. cuenta que es? No se puede visualizar. Maestra, no está Ay. compartiendo pantalla. Ya, ahora voy a compartir. Ahora sí, ya, Ahora sí. ya de nuevo, a ver. Aquí está. Les decía, ¿no? ¿Cómo medimos la acidez? A través de esta fórmula que es logaritmo negativo de la concentración. Y aquí tenemos ácido. Un ácido es esa sustancia que puede liberar, que puede regalar los iones hidrógeno, ¿sí? Como ese millonario que te dice, toma, te regalo mis iones hidrógeno, tengo. Ya. ¿Qué hace? Esa sustancia que está lista para recibir iones hidrógeno. Te dice, ay, regálame, yo te puedo recibir todos los iones hidrógeno que tenga porque no tengo nada, este es su bolsillo vacío. Ya. Así es como los representamos, pero ¿cómo los vamos a identificar en una ecuación química? Que es lo que nos interesa, ¿no? En una reacción. El ácido es esto. ¿Cómo lo reconoces tú al ácido? Mira, tú lo reconoces porque tiene hidrógeno que está listo para salirse. Si no tiene hidrógeno que regalar, ¿cómo va a ser ácido? Pues tiene que tener, ¿ya? Entonces ahí está el ácido, tiene su hidrógeno listo para regalar y entra a la reacción química y en esa reacción química, ¿qué va a pasar? Pues va a perder el hidrógeno. Y al perder el hidrógeno ya está libre, se ha ido a otra haberse unido a sustancia. El que era ácido ya no se llama ácido, se llama base conjugada. ¿Por qué es una base conjugada? Porque ya no tiene hidrógeno. Y se comporta como base, ¿por qué? Porque ahora que perdió el hidrógeno, puede recibir hidrógeno. Es como que era el millonario, regaló todos sus billetes, todos sus iones, hidrógeno, y se quedó sin nada, se convirtió en pobre. Y ahora dice, estoy listo para que me regalen. Así que puede recibirlos. Y si esta base conjugada recibe iones hidrógeno, pues se puede volver a formar el ácido. Entonces, son procesos reversibles. Ácido, base, base, ácido. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder con la base. Aquí tenemos la base, una sustancia que la reconoces porque no tiene hidrógeno. Esta base va a reaccionar con el hidrógeno, es decir, va a recibir hidrógeno. ¿Por qué? Porque su función es esa, aceptar. Al aceptar los hidrógenos, ¿en qué se va a convertir? A ver, díganme ustedes. Ácido, mis Es un ácido. Ácido. Efectivamente, Un se ácido convierte en un ácido. En ácido. En ácido y esta vez se llama ácido conjugado. ¿De acuerdo? Ahí está el ácido conjugado. Es igualito a la base, solamente que tiene el hidrógeno adicional. ¿Ok? Y este ácido que es conjugado porque surgió de una base, este ácido conjugado puede perder el hidrógeno que ha ganado y puede volver a formarse base. Entonces son procesos reversibles. Esto que sí, espero que les haya quedado claro, lo vamos a ver en la siguiente forma.
hay datos que debemos conocer del test de pH en la sangre. El pH normal en la sangre está en un margen de 7,35 a 7,45. Yo te pregunto, ¿el pH sanguíneo es ácido, alcalino o neutro? Neutro. 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 Está en Neutro. 7,35 hasta Base. 7,45. ¿Es ácido, alcalino o neutro? Se puede conversar. Alcalino. ¿Alcalino? Se considera básico. Alcalino, Miss. Alcalino. A ver, decídanse. ¿Alcalino? Alcalino. Efectivamente, tienes razón. Alcalino. Es una sustancia alcalina. Es alcalina. Es una base o un alcalino débil. No es extremadamente alcalino, no, es ligeramente alcalino, pero es alcalino. Para que sea neutro tendría que ser 7,00, ¿no? O sea, no es eso. La sangre no es 7,00. La sangre es 7,35 a 7,45. Son los valores normales de la sangre en una persona sana, en un óptimo estado de salud. ¿Ya? Pero una persona podría tener un proceso de acidosis. ¿Cuándo hablamos de acidosis? Cuando su pH está por debajo de 7,35. Pongamos que una persona tenga un pH de 7,33. 7,34. Alcalino. Alcalino. Gracias. Alcalino, maestra. Efectivamente, es alcalino. Pero si es alcalino, ¿por qué le dicen que es acidosis? Porque está menor de Abajo del rango normal. Muy bien, efectivamente, está por debajo del rango normal, ¿no? De lo que se esperaba. O sea, le falta, perdón, le sobran iones hidrógeno, le sobra algunos iones hidrógeno, entonces está haciendo una acidosis. A pesar de que todavía es un pH alcalino, se considera como acidosis, un desorden de la concentración de iones hidrógeno. Lo mismo, una persona que tiene un pH mayor a 7,45 en la sangre, pues vamos a hablar de un proceso de alcalosis. Procesos de acidosis o alcalosis pueden darse cuando una persona tiene algún problema de salud. Por ejemplo, tenemos algunos casos típicos, ¿no? Puede tener una acidosis metabólica si la persona tiene la famosa cetoacidosis diabética. El paciente diabético que no está controlado puede hacer cetoacidosis por grupos cetónicos a nivel celular. También en un paciente que está haciendo neumonía, que es hoy en día con esto del COVID-19, pues muy frecuente, ¿no? Muchas personas llegan a hacer la temida neumonía y lo que sucede a nivel de su pH es una acidosis respiratoria, ¿ya? El vómito repentino, ¿no? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes gestantes, una persona que tenga una intoxicación empieza a vomitar abundantemente, entonces ahí vamos a encontrar una alcalosis metabólica o personas que hacen una hiperventilación, ¿no? Yo tenía una alumnita que aprendió eso de la hiperventilación astutamente el día del examen. ¿Qué hacía esta jovencita? Hiperventilaba. Era esto. Desde que entraba a clases hacía una hiperventilación. ¿Y qué ocasionaba en su cuerpo? Ocasionaba una alcalosis. Tú le ibas, le tomabas la mano, estaba helada, perdía el conocimiento, llamábamos a la ambulancia, se la llevaban y ya se tranquilizaba y le examinaban todo, cerebro, corazón, todo, no tenía nada. Era una parte de su astucia para no dar exámenes. Cosas que se terminan viendo, ¿no? Entonces, ustedes no vayan a hacer eso, ¿ah? Además, ustedes más bien van a tener que encontrar esa clase, detectar esa clase de pacientitos, que hay muchos. Entonces, vamos a encontrar que estos son algunos casos típicos de desórdenes del pH, ¿no? Y en estos casos, pues, ¿qué pasa cuando una persona tiene un desorden típico de pH?
pues, lo que se tiene que hacer y lo que nuestro cuerpo va a hacer cuando hay algún desorden en el pH, pues el cuerpo va a buscar regular el pH. ¿Te acuerdas que hemos hablado de una característica que los seres vivos tenemos, que es la homeostasis? Sí, muy bien, te acordás de la homeostasis. Todo ser vivo, tú, yo, una bacteria, un hongo, tenemos homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? A ver, ¿se acuerdan qué es la homeostasis? Equilibrio interno. Equilibrio. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, la homeostasis es ese mecanismo que mantiene en equilibrio nuestro medio interno, ¿no? Hace que estemos equilibrados. Bueno, pues resulta que para regular o equilibrar nuestro pH tenemos un sistema homeostático que se llama sistema de amortiguadores, también conocido como los buffer o tampón. Las tres palabras significan lo mismo. Sirven para mantener en equilibrio el pH, ya sea que lo encuentres como amortiguador, lo encuentres como tampón o buffer. A ver, entonces, ¿qué es un sistema amortiguador? Se dice que esos amortiguadores son sustancias, puede ser una sustancia o puede ser una mezcla de sustancias que mantienen el pH constante mediante mecanismos homeostáticos. ¿Y cómo es lo que hacen? Ellos lo que hacen es resisten un cambio brusco del pH. O sea, cuando ya está cambiando de pH le dicen, no cambies, vuelve a ti. ¿Ya? Y así es como funciona. Si no funcionaran estos amortiguadores, un cambio brusco del pH puede ocasionar la muerte de la persona. Y van a ver, vamos a ver cómo es que funciona el amortiguador. Aquí la función, esto que está en azul. A ver, ¿quién lo lee? ¿Puedo yo? Ya, yo lo leo. A ver, ya, adelante. Ya. ¿Sí? Ya, adelante, hija. Ya. Ruth. Ok. Función. Resisten los cambios de pH aceptando iones hidrógeno cuando estos están en exceso o donando iones hidrógeno cuando se encuentran en poca cantidad. Muchas gracias, Ruth. Efectivamente, mira, un amortiguador, como nos dice su colega, es una sustancia o mezcla de sustancias que va a resistir. Le va a decir, no cambies al pH, no cambies, por favor. Pero como iones hidrógeno, pues el amortiguador va a recibir el exceso. No le va a quitar todos los iones, solamente lo que está en exceso. Y si faltan iones hidrógeno, pues el amortiguador le va a dar justo lo que le falta. No le va a dar más de la cuenta, solo lo que le falta. Para explicar esto, este es un ejemplo que se me ocurrió porque creo que muchos hemos pasado por esta situación, una situación de acidosis estomacal, ¿ya? Este ejemplo lo puedes aplicar a la sangre, a los pulmones, a cualquier parte de tu cuerpo, normal, lo aplicas y ya. A ver, ¿cómo así? ¿Qué es una acidosis? Una acidosis es un exceso de iones hidrógeno. Yo podría tener una acidosis estomacal, por ejemplo, si de repente ha sido mi cumpleaños o ha sido de repente un especial, ya, el bicentenario de la República del Perú, ya. Entonces, en mi casa pues han hecho una fiesta, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo, todos los que estamos solamente en casa, ha preparado una rica comida, le ha echado muchos aderezos, bastante ajicito. De repente por ahí el papá compró una bebida gaseosa y de repente uno de tus hermanos trajo vino o trajo alguna sustancia de alcohol, ¿ya? Para el brindis. Y tú te comiste abundante, así, un pollo asado, no sé, con mucho ají, muchos condimentos y gaseosa y licor. Comiste mucho. ¿Qué sucede? Tú sabes que tu estómago normalmente es ácido. Ya tenemos un estómago ácido porque el estómago tiene ácido clorhídrico, ¿ya? Parte del jugo gástrico, que tiene un pH de 2 a 3, que es bastante ácido en nuestro estómago. Pero a pesar de que ya es ácido, tú te comiste cosas que lo han acidificado más, le han incrementado la cantidad de iones hidrógeno.
A la mañana siguiente te levantas y sientes un ardor en la boca del estómago, en carrias. Ay, me duele, dices. Sientes que arde, que quema, como un incendio, así, sale el fuego hasta la garganta. ¿Qué haces? Lo que la mayoría hace es tomar agua. Tomas agua, tomas agua, tomas agua, pero no te calma. Sientes hambre, comes algo, no te calma, el dolor sigue ardiendo, sigue molestando. Estás pasando por un proceso de acidosis, una acidosis estomacal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues seguro que le cuentas a tu mamá o a la abuelita que está por ahí y le dices, tengo ardor en el estómago. Y te van a dar su súper receta que han usado desde siempre las abuelitas, ¿ya? Receta mágica. Te van a agarrar un vasito con agua y le van a echar 1 o 2 cucharaditas de bicarbonato. Se diluye y te hacen tomar. Y tú tomas. Se apaga el incendio que tenías en el estómago. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el bicarbonato lo que hace al llegar al estómago, como tú tenías una acidosis, un exceso de iones hidrógeno, pues el bicarbonato lo que hace es recibir ese exceso de iones hidrógeno. Y al recibir el exceso, pues tu estómago vuelve, sigue siendo ácido, pero vuelve a sus niveles de acidez normal que no presentaban. ¿De acuerdo? Claro, esto es un ejemplo, no es que siempre vaya a suceder así. En la sangre no va a suceder así, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Porque puedes tener una acidosis sanguínea, un exceso de iones hidrógeno, y ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo solito va a fabricar bicarbonato. No es que tú le vas a dar bicarbonato a tu sangre, sino que en tu sangre se va a formar el ion bicarbonato y este ion bicarbonato va a sacar solamente el exceso de hidrógenos y tu sangre va a estar en un pH normal. Puede suceder en tu célula, puede suceder en tu pulmón y siempre vamos a tener al bicarbonato, como otras sustancias más también que hay, para aceptar el exceso de iones hidrógeno. Es de esa manera como actúan los amortiguadores. Tenemos otro caso, el caso de una alcalosis. Ya vamos a ver el mismo ejemplo. Era esa reunión familiar donde comieron mucho, bebieron mucho, mucho ají, de todo. Tú te comiste tanto que hiciste acidosis, pero supongamos que tu hermano que comió lo mismo, le cayó mal todo eso y después de haber comido abundantemente y bebido abundantemente, se ha sentido mal, que ha ido al baño y ha vomitado. Ya ha vomitado, pero así un vómito intenso, fuerte, agresivo. Ha botado todo lo que había en su estómago, todo el contenido gástrico, y tanto es así que ha vomitado que ha botado también jugo gástrico. Entonces, su estómago, que normalmente acidez de 3, pongámosle de 3, al vomitar tanto, ha perdido ácido y su estómago ahora tiene una acidez de 4. O sea, sigue siendo ácido, no ha dejado de ser ácido, pero ha bajado su acidez, ¿ya? Le faltan iones hidrógeno para tener su acidez normal. Entonces, este paciente, esta persona, este joven está pasando por un proceso de alcalosis. En este proceso de alcalosis, hidrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si funcionan sus amortiguadores o sus soluciones buffer normalmente en su cuerpo, poco a poco van a formar un ácido, que es el ácido carbónico. Y tú dirás, ¿y cómo se forma el ácido carbónico en el cuerpo? Pues fácil. El ácido carbónico se forma sumando CO2 más agua. Y te cuento que en tu cuerpo hay bastante agua, hay 60% de tu cuerpo es agua. ¿Y el CO2 de dónde viene? A ver, ¿quién me dice de dónde sale? A ver, ¿de dónde sale De el los CO2? pulmones. Muy bien, Johnny. ¿Al Efectivamente, respirar? al respirar, muy bien, Xiomara. Efectivamente, ¿no? Cuando respiramos, como desecho de la respiración, siempre estamos CO2. Entonces, ese CO2 ya lo tenemos, que estaba en la sangre, que se produce en las células y que se va a botar por los pulmones, hay en todas partes. Y cuando se da una situación donde hay alcalosis, una situación donde faltan iones hidrógeno, bueno, pues el CO2 se junta con el agua y forman ácido carbónico, que por cierto es un ácido débil.
Y este ácido carbónico lo que hace es donar, le regala hidrógenos a este lugar donde hay un proceso de alcalosis, pero solo le da lo que le falta. Cuando ya llegue a su pH normal, le deja de, se descompone, ya no está componiendo otra vez CO2 y en agua, y el CO2 se elimina en la respiración, y el agua, bueno, tiene cosas que hacer en nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera funcionan estos amortiguadores. ¿Me han entendido? Entonces, un amortiguador es una sustancia que no te va a dar más de lo que necesitas, solamente aquello que te hace falta. Si te faltan iones hidrógeno, te da. Y si te sobran, te recibe lo que te sobra, hasta que tu pH esté en equilibrio. Ahora vamos a tener amortiguadores que funcionan en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Amortiguadores de los líquidos corporales, de la regulación respiratoria, del control renal, siempre van a estar funcionando en diferentes partes. Y ahora, cuando nosotros hablamos de amortiguadores, nos vamos a encontrar que para llegar a un equilibrio de estos amortiguadores hay una famosa ecuación matemática que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch dice lo siguiente. Dice así. A ver, la ecuación de Henderson-Hasselbalch dice que el pH es igual al pK más logaritmo de ácido carbónico de 0,03 por PCO. ¿Qué viene a ser el PCO? Partículas de CO2, ¿ya? Toda esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que tú lo ves aquí arriba, que siempre se hace complicada, tú lo abrevias, lo esto. Es igual al ácido carbónico sobre las partes de CO2. ¿Y esto en qué se va a convertir? Esto se va a convertir a la siguiente. El pH siempre va a ser igual, va a ser proporcional a la cantidad de ácido carbónico. Y va a ser inversamente proporcional al CO2. O sea, si aumenta el CO2, baja el pH. Si aumenta el pH, baja el CO2. En cambio, si aumenta el ácido carbónico, aumenta el pH. A ver, ¿quién me dice por qué? Para que haya un Porque cuando lo equilibrio, ¿no? divides es como que dividirías algo grande en pequeñas porciones y es que es más en número. Algo así. Ya puede ser una forma. Pero, a ver, ¿cómo te explico? ¿Te acuerdas qué significa pH? ¿Te acuerdas qué significa pH? Potencia de Iones de hidrógeno. hidrógeno. Ya, muy bien. Potencial de Potencial de iones de hidrógeno. De iones Potencial de hidrógeno. hidrógeno. Ya. Potencial de hidrógeno, o sea, la cantidad de iones hidrógeno que hay. Y cuando hablas de hidrógeno, ¿a qué te refieres? Si hay más iones hidrógeno, ¿qué es? ¿Ácido o alcalino? Ácido. 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 Ya está. Ácido. Ácido. Entonces, si el pH es, para que se haga ácido, tiene que ser proporcional con la cantidad de ácido carbónico que hay en la sangre, ¿cierto? Y el CO2 va a ir en contra de esto, ¿no? Por ejemplo, si aumenta la cantidad de CO2, perdón, si aumenta la cantidad de CO2, va a implicar, ya, estaba hablando al revés. Si aumenta la cantidad de CO2, el CO2 reacciona con el agua y se forma el ácido. Y entonces, al formarse el ácido, va a haber más ácido. ¿Y cuánto es el pH cuando hay más ácido? El pH es bajo, pH 1, pH 2. Entonces, por eso se dice que es inversamente proporcional pH con CO2. Si hay más CO2 en un paciente, cuando se le hace un examen de sangre, le examinan y te dicen que su PCO2, que su cantidad de CO2 está elevada, ¿qué significa? Que su pH es más bajo. Y si su pH es más bajo, ¿qué significa? Que está haciendo una acidosis. ¿De acuerdo? En cambio, si está HCO
3, que es el bicarbonato. Acá me había equivocado. Entonces, ¿qué significa? Que hay más bicarbonato, significa que el pH es alto también, ¿no? Porque el bicarbonato, ¿qué significa? Alcalino. ¿Y alcalino qué significa? Un pH alto, mayor de 7. En cambio, más CO2, CO2 va a significar que se va a formar ácido. Y al haber más ácido, el pH se hace bajo. Es menos de 7, pero es más ácido. Vamos a verlo con este ejemplo. A ver, aquí. Veamos cómo funciona el tampón bicarbonato. Este tampón bicarbonato es el amortiguador o el buffer más común en nuestro cuerpo y es el principal utilizado en la sangre. Este tampón va a funcionar de la siguiente manera. Mira, ve, tienes agua, siempre tenemos agua en todos nuestros fluidos. Y bueno, y tenemos dióxido de carbono que se produce como desecho de nuestro metabolismo. Cuando tenemos alguna necesidad, algún desorden en nuestro pH, el agua y el bicarbonato, perdón, el agua y el dióxido de carbono reaccionan y forman el ácido carbónico. ¿Qué es lo que puede hacer el ácido? Si tenemos un proceso de alcalosis, por ejemplo, alcalosis sanguínea, ¿cuándo podría yo tener un paciente con alcalosis sanguínea? Imagínate que tienes un paciente que llega a la emergencia del hospital porque de repente ha estado consumiendo drogas, la pasta básica de cocaína, una sustancia lógicamente alcalina. Entonces, tiene una alcalosis sanguínea. Tal vez no esté muy fuerte, pero ya lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace su cuerpo de manera natural? Junta agua más CO2 y forma el ácido carbónico. ¿Y qué es lo que hace el ácido carbónico? Al encontrarse con un medio de alcalosis, es decir, que le falta iones hidrógeno, el ácido carbónico, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace todo ácido? Dona su Muy bien, excelente, Dona hidrógeno. excelente, Natalie. Dona. Entonces, este ácido carbónico, tan buena gente, le va a donar iones hidrógeno, de tal manera que se estabiliza el pH. ¿Y qué pasa cuando el ácido carbónico dona iones hidrógeno? Pues el ácido carbónico, de ser ácido, ahora se convierte en una base. Y esa base se llama ion bicarbonato. Ahí está el bicarbonato. Ahora, ¿ese bicarbonato se va a quedar como bicarbonato? Pues no. El bicarbonato, si es que encontrara que el paciente tiene una situación de acidosis, pues el bicarbonato va a aceptar hidrógenos. Pero si ya no necesita trabajar, el bicarbonato pasa a liberar pasa a aceptar hidrógenos que estén sobrando en el medio y forma otra vez ácido carbónico. Y el ácido carbónico, al ver que ya no es necesario, se descompone en CO2 y agua. Y el CO2, bueno, se va a eliminar a través de la respiración. Por eso cuando nosotros inhalamos, tomamos oxígeno, pero exhalamos, botamos CO2. Ese CO2 que ya no estamos necesitando en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera funciona el tampón bicarbonato, ¿no? Donde es un dúo dinámico, eso de ácido carbónico y el ion bicarbonato. Los dos se ayudan, se necesitan y ayudan mucho a nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver una situación real, ¿no? En este video les voy a explicar qué sucede cuando tenemos un proceso de acidosis pulmonar. ¿Ya? Aquí tenemos un paciente que está haciendo neumonía o una EPOC, una enfermedad respiratoria crónica, porque de repente hay un daño pulmonar. Puede ser que los alvéolos se han dañado. Esto se puede dar, por ejemplo, ahorita en pacientes que tienen COVID. Hay un daño de los pulmones, destrucción de los alvéolos, hay una neumonía. ¿Qué significa que haya neumonía? Pues hay un incremento de CO2 porque no está tomando suficiente oxígeno, el pulmón está dañado, no tiene forma de botar CO2. Entonces vemos ahí que se da un incremento, un aumento de CO2. Pero tú sabes que si aumenta el CO2 reacciona con el agua y forma ácido. Y entonces habría, a ver, vamos a detener por acá el video,
Entonces, mira, si hay un aumento de CO2, el CO2 reacciona con el agua y al haber esta reacción con el agua, pues se forma el ácido carbónico, ¿sí? Y cuando se forma el ácido carbónico, que hace todo ácido, pues libera, aumenta, va a empezar a liberar, regalar hidrógenos. Aquí está, entonces, daño pulmonar se traduce en aumento de CO2. Aumento de CO2 implica una formación de ácido y el ácido implica la liberación de iones hidrógeno. Al aumentarse la liberación en iones hidrógeno, va a haber, se activa un centro del cerebro que va a decirle a nuestro cuerpo que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Por qué quiere que aumente la frecuencia respiratoria? Para botar el CO2 que está aumentado. Sin embargo, entonces la persona, ¿qué debería hacer? Va a empezar a respirar para botar el CO2. Pero para hacerlo en este caso, pues no puede. ¿Por qué no puede hacer esto? Debido a que lógicamente el pulmón está dañado. ¿Por dónde va a botar el CO2? No puede. Hay un daño pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, no tengo que solucionar. Problema, alguien le va a ayudar. ¿Quién es el único que le puede ayudar a arreglar este problema del CO2? Pues es el riñón. Ahí está el riñón. Y el riñón va a ayudando a eliminar un poco al CO2. Va a aumentar la secreción de los iones hidrógeno, va a ayudar a la reabsorción del ácido carbónico que se está formando mucho y va a incrementar la producción del bicarbonato. Entonces, cuando el riñón empieza a ayudar, se aumenta la cantidad de bicarbonato. ¿Qué es lo que hace el bicarbonato? Al ser una base, pues va a aceptar los iones hidrógeno. Va a estar aceptando, y luego el riñón va a ayudar a que se vaya ese bicarbonato, se vaya el hidrógeno, pero no se va a poder arreglar. ¿Por qué no se puede arreglar este problema? Porque el pulmón sigue dañado. Y mientras el pulmón siga dañado, se sigue aumentando la producción de CO2, sigue aumentando la cantidad de iones hidrógeno, y entonces el problema se convierte en un ciclo donde hay aumentado el CO2 y aumentado el bicarbonato. Y al tener aumentado el CO2, hay mucha cantidad de iones hidrógeno, lo que va a ocasionar una acidosis pulmonar. ¿Cómo lo reconoces? Porque su pH es bajo, tiene alto la cantidad de bicarbonato y alta la cantidad de CO2. Entonces, esto es una situación que de no corregirse, de no solucionarse, pues puede llevar también a la muerte de la persona. Entonces, mira cuán importante es tener en equilibrio, trabajando en funciones normales, nuestros pulmones, ¿no? Y por eso es que en estos pacientes donde vemos una situación de neumonía, donde ya hay un daño respiratorio, un daño pulmonar, pues ya estamos hablando de pacientes cuya situación ya es una situación crítica, ¿ya? Es una situación crítica que hay que procurar que el pulmón se recupere lo más pronto posible. Por a estos pacientes pues, les tratan de darle más oxígeno, se trata de ver la forma de solucionar esos otros problemas que tienen para que se recuperen. Y lógico, van a haber pacientes que no se van a recuperar. Ahora, vamos a encontrar en ese caso también situaciones como el equilibrio ácido-base, ¿no? Vamos a ver personas que tienen problemas, por ejemplo, de acidosis, de alcalosis, en los pulmones con riñones. Y vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, el PaO2, el PCO2. ¿Qué es el PCO2? ¿Qué es el PO2? La concentración a las partes de oxígeno, las partes de CO2 que tenemos en una persona, ¿no? Lo normal vamos a encontrar, a ver, vámonos aquí en la parte de CO2. Mira, cuando hay una acidosis, vamos a encontrar aumentado el CO2.
Y cuando hay una alcalosis, vamos a ver disminuido el CO2. Lo mismo podemos encontrarlo en el caso de los riñones, ¿no? Entonces, siempre se busca tener una situación de equilibrio en estos casos. A ver un ratito.